Desde chiquito nos enseñan la basura al zafacón, pero entonces cuando vamos en la ciudad en sí, no tenemos zafacones donde echar la basura. Bienvenidos a esta edición de Mercado Politics. En esta ocasión tenemos con nosotros una persona súper especial, Alvin Ulloa. Él es candidato para regidor de Puerto Plata para el partido Opción Democrática. Una persona dedicada ya al servicio de las personas de alguna manera. Sin embargo, ¿cómo has llegado a la política? ¿Qué te incentivó a tomar parte de la vida política del país? Mira, yo desde muy joven he tenido como esa idea de hacer política de una manera muy propia, pero no me sentí identificado con los partidos tradicionales. Siempre yo cuestionaba todo lo que a nivel de la historia se hacía, porque siempre se me ha dado eso de estudiar la historia. Entonces, siempre tenía ese sentido crítico de esto no está bien, esto debe de mejorar, hay formas de cambiarlo. Y tenía como esa mecha encendida. Entonces, cuando llega la oportunidad de que encuentro por fin un partido con el que me siento identificado, con el que siento que respalda mis ideales, con los cuales me desarrollé como estudiante y me estoy desarrollando como profesional, pues dije, este es el momento. Y heme aquí. ¿Cómo se integran esas características del partido o esos principios del partido con lo que te mueve a ti como candidato? ¿Cómo se fusionan esas cosas? Mira, una de mis ambiciones así de muchacho era ser embajador de los derechos humanos a nivel de la ONU. Ese era como un sueño que yo tenía. Y era justamente ese movimiento de velar por el bienestar de los demás que me hace conectar con Opción Democrática. ¿Por qué? Porque Opción Democrática es un partido que se preocupa directamente por cuidar de los derechos de las personas. Lo hace a nivel salarial, a nivel de protección del medio ambiente, que indirectamente también trabaja con los derechos humanos, pues también lo hace con nuestras libertades, con lo que se nos permite a nosotros hacer y lo que se debería de permitir hacer. Entonces, ese engranaje es lo que hace como esa armonía entre el partido y Alvin como persona. Genial. Y eres candidato a regidor de Puerto Plata. ¿Cuáles son esos, digamos, esas dolencias, esos puntos de falencias que existen en Puerto Plata que has podido recoger a lo largo de tu campaña? Mira, Puerto Plata es una ciudad hermosa, enteramente turística, con mucho potencial. Sin embargo, nuestros gobiernos municipales se han concentrado solamente en el embellecimiento de una sola parte de la ciudad, pero no se está tomando en cuenta también las discapacidades que tienen algunas personas, no se está tomando en cuenta el bienestar de una población que queda exenta de ese embellecimiento. Entonces, ahí nosotros nos enfocamos en aceras que no son inclusivas. Una persona, por ejemplo, con alguna discapacidad se le dificulta en Puerto Plata su libre tránsito, y eso es un derecho que establece la Constitución. Entonces, a través del ayuntamiento eso se pudiera corregir. También, por ejemplo, en el caso de la Casa de la Cultura, que es una de las zonas más emblemáticas que tiene la ciudad, básicamente está abandonada porque no tiene una administración correcta que se preocupe por enaltecer realmente cuál es la cultura que tiene el puertoplateño, que es una cultura de servicio, que es una cultura de hospitalidad. Entonces, todo eso ya se deja de reflejar cuando tú abandonas un proyecto como la Casa de la Cultura. Tiene una biblioteca la cual está en desuso y sus oficinas básicamente están tomando polvo. Entonces, una de mis iniciativas es hacer un relanzamiento de la Casa de la Cultura para devolverle esa grandeza que una vez tuvo, donde podamos enseñar o desarrollar programas educativos tanto para arte, para música en sentido general, pero también para ese relanzamiento del área de la lectura, dándole esa grandeza a los libros, porque realmente los libros desarrollan nuestra imaginación. Y a medida que nosotros conectamos, por ejemplo, generaciones que van subiendo, conectan con las generaciones más pequeñas, las más viejas, entonces eso va a permitir un dinamismo y una perpetuidad de realmente lo que se quiere lograr en la ciudad. ¿Y cómo ves dentro de esta visión que acabas de plantear, que involucra mucho la parte educativa y cultural de Puerto Plata, qué tan importante, cómo puede traducirse eso en bienestar para el puertoplateño? Mira, en el momento de que nosotros aprendemos, en realidad
todos los conocimientos nos sirven para algo en la vida. Soy fiel pensador de que el saber no pesa. Y orientado justo a ese criterio, cada vez que nosotros, por ejemplo, nos empapamos de algo que quizás a nivel histórico pasó en la ciudad, podemos evitar errores que se pudieron cometer en el pasado, pero también continuar haciendo las cosas que hacen grande a Puerto Plata. En ese tenor de cultura, en el momento de que nosotros nos conocemos, por ejemplo, los dominicanos tenemos una identidad propia y donde vamos es fácil reconocernos. Pero si nosotros no tenemos esa identidad de pueblo, entonces va a ser fácil influenciarnos con cosas que quizás no son la esencia del puertoplateño. Entonces, en el momento de que hacemos que el joven se empape con el tema cultural, vamos a hacer que la identidad de Puerto Plata siga perpetuándose en el tiempo y no se vaya desvaneciendo. Hablando de identidad, hay algo muy particular con ello y es que incentiva de alguna manera la participación ciudadana porque conecta con su territorio, conecta con eso que los identifica. Entonces, ¿cómo dentro de, en caso de ser electo como regidor, cómo visualizas incentivar esa participación ciudadana en la vida política? Yo soy de un barrio de allá de Puerto Plata, soy de Cristo Rey y muchas personas quizás allá están un poco rezagadas con el tema de la política porque entienden de que eso no es algo que les concierne, pero yo escuchaba por ahí que si tú no te metes con la política se mete contigo. Entonces todas las decisiones que se tomen se van a tomar contigo o sin ti, pero es mejor que se tomen tú estando, tú siendo partícipe. Entonces dentro de nuestras iniciativas es justamente empoderar las juntas de vecinos. En el momento de que empoderamos la junta de vecinos, que le damos una participación, por ejemplo, en la sala capitular, que es donde se toman las decisiones, entonces estamos haciendo a la población parte de los cambios que se generan en la ciudad. Que no sea un cambio que tú te enteres en el momento que ya se está llevando a cabo, sino que tú sepas de que eso se va a hacer por el bienestar tuyo y de los demás y que tú estás de acuerdo con eso porque tú entiendes ese concepto del cambio, pero que no sea una idea impuesta y que tú solamente te tengas que resignar a todas esas transformaciones, sino que tú entiendas que todo eso te va a beneficiar de alguna forma y si no estás de acuerdo, pues también estás en todo tu derecho de expresarlo. Y es justamente lo que queremos impulsar, que las juntas de vecinos se empoderen y participen en manera activa junto con el ayuntamiento para hacer esas transformaciones en la ciudad. Dentro de esa participación que mencionas, también hay digamos, una visión que parte de las diferentes situaciones de cada sector de la ciudad que lo compone. ¿Cómo garantizarías la equidad o la participación equitativa teniendo en cuenta que cada uno de los sectores tienen diferentes necesidades? Mira, yo siento que la equidad es uno de los principios básicos que tiene la democracia. ¿Por qué? Porque nosotros ahí podemos identificar realmente lo que necesita cada quien. No darle a todos lo mismo, sino lo que cada quien necesita. Dentro del presupuesto del ayuntamiento, todo está bien segmentado justamente para atender las necesidades que tenga cada sector. Si, por ejemplo, tú como representante de la Junta de Vecinos te acercas a la sala capitular y nos dice, mira, por ejemplo, en el sector de Mirador del Sur tenemos 2 calles que están sin asfaltar o que tienen mucho bache y eso dificulta el tránsito. Quizás no es lo inmediato, pero eso se somete en la sala capitular y lo podemos solucionar. Pero, por ejemplo, tú puedes tener en el sector de los callejones un tema con una calle que no está iluminada, lo que potencializa la criminalidad. Eso también tú no lo puedes hacer llegar y son necesidades totalmente distintas, pero que el ayuntamiento puede suplir. Entonces, mediante esa conexión que nosotros queremos crear, ese vínculo que queremos generar con las juntas de vecinos, entonces vamos a poder canalizar mejor cuáles son las necesidades de las diferentes comunidades y dentro de ese presupuesto que es muy amplio para el municipio, que entiendo que da abasto para todas las necesidades, entonces sí lo podemos lograr. Además de las propuestas que hemos estado conversando, ¿qué otras propuestas traes para los electores? O sea, ya hablamos de la parte cultural, de la parte educativa. ¿Qué otras áreas piensas abordar? Mira, algo que yo también quiero como destacar es el tema de la clasificación de desechos. Siento que nuestro país está en constante evolución, pero en esa parte nos quedamos un poquito atrás. ¿Por qué? El vertedero de Puerto Plata está justamente en la entrada del municipio. O sea, es un municipio turístico y la primera perspectiva que recibe un turista cuando entra a la ciudad es un vertedero.
un vertedero desorganizado, un vertedero que genera más focos de contaminación que lo que realmente debería. ¿Por qué? Porque atrás del vertedero hay un pequeño arroyo que da conexión con el mar. Eso genera una contaminación del área marina. Entonces, ahí tenemos una afectación directa del medio ambiente. O sea que aparte del embellecimiento de la ciudad, también tenemos un tema medioambiental. Entonces, lo ideal sería mover el vertedero del lugar en un espacio donde realmente no tenga esa conexión con esa salida al mar y que no todos los desechos lleguen al vertedero. El vertedero de Maggiolo está saturado en realidad de la cantidad de desechos que llegan, pero si tenemos una clasificación adecuada de los desechos, no todo tiene que llegar allá. Por ejemplo, dentro de los espacios públicos que nosotros tengamos en el municipio, ya sea en el parque, en los diferentes parques, en el área del malecón, para empezar, podemos tener zafacones que sean directamente para la clasificación. Vidrios, papeles orgánicos, plásticos. Entonces, habiendo hecho esta redistribución, entonces, todo lo que es orgánico puede servir de composta para la reforestación, lo que va a permitir que los árboles crezcan más sanos. Dentro del mismo municipio eso se puede llevar a cabo. Todas las áreas verdes pueden recibir una composta que sea donada directamente del ayuntamiento mediante ese sistema de clasificación de desechos. Pero también, por ejemplo, los plásticos. Somos una sociedad consumista de plástico, pero ¿qué hacemos con esos plásticos luego? Casi todo llega al mar. Casi todo generamos un foco de contaminación más grande que el mismo consumo. Entonces, ¿qué hacemos con los plásticos? Que no todos lleguen al vertedero, sino que mediante el programa que queremos impulsar en la Casa de la Cultura con las artes plásticas, pues se puedan destinar algunos de esos plásticos para algunas de las esculturas que están haciendo los jóvenes que se están capacitando para eso. Entonces, eso va a permitir que la ciudad tenga un dinamismo, porque va a haber una entidad dentro de la misma Puerto Plata para encargarse de esa clasificación de desechos y otra directamente para llevar lo que sí sea basura no reutilizable al vertedero. ¿Y cómo planifican? Porque detrás de todo este plan tiene que haber toda una preparación al ciudadano para que conozca la clasificación de los desechos, para que también conozca cuál va a ser el impacto de esta actividad. ¿Cómo planean formar a ese ciudadano, llevar esa información? Mira, en el mismo tenor de la educación, podemos designarlo directamente con la policía municipal y también con los centros educativos. ¿Por qué? La policía municipal es la encargada de velar por el bienestar del municipio. En ese tenor, entonces ellos pueden estar en áreas específicas donde tengamos esos zafacones especiales de reciclable. Y, por ejemplo, en el caso de que tú vayas a tener una botella en el que esté vidrio, ellos orientarte y decirte no, es en esta que va. Y si tú le preguntas, pues que ellos también sepan responderte el por qué. Pero también en las escuelas llevar esa iniciativa desde el ayuntamiento hacia ellos para que los niños vayan creciendo con esa cultura de reciclable. Que no sea solamente algo que se quede en el malecón o en el parque central, sino que los niños también tengan ese contacto. Y si, por ejemplo, que pasa en muchos casos, que los mismos niños corrían a los adultos, que ellos le digan, papi, no, eso no va a ir, la escuela me enseñaron que eso tiene otro lugar para donde ir. Y ahí entonces vamos a generar otro tipo de conciencia ciudadana. Dentro de las labores como regidor también existen una serie de tareas que son, digamos, de monitoreo, de seguimiento a esos recursos. ¿Cómo planificas hacer esta tarea? Nuestro trabajo como regidor sería directamente fiscalizar todas las acciones que se llevan a cabo en el ayuntamiento. Pero eventualmente quizás van a ser muchas actividades, quizás un poquito ambiciosas, que uno solo no podría llevar a cabo. Pero en Puerto Plata es un consejo de regidores donde hay actualmente 13 regidores, pero junto con la Junta de Vecinos, que es mi principal incentivo, motivarlos a ellos a que participen junto con nosotros, entonces se puede canalizar de mejor forma. ¿Por qué? Porque mediante la Junta de Vecinos, por ejemplo, si se va a dar una capacitación en base, por ejemplo, a la clasificación de desechos, la misma Junta de Vecinos nos prepara quizás el ambiente para que cuando nosotros vayamos, las personas de ese entorno puedan recibirnos y ahí estar abiertos a responderle todas las preguntas que ellos nos puedan realizar. Pero también, por ejemplo, dentro de un presupuesto participativo, poder ayudar que esas capacitaciones sean impartidas quizás por personas un poquito más expertas en el área, que nos puedan orientar a nosotros como ayuntamiento
cuáles son las medidas correctas para nosotros llevar a cabo de manera correcta este plan, pero que también la información que le transmitamos a los jóvenes sea de una manera correcta, que no se vea como algo impositorio, sino que se vea como algo de mejoramiento para la ciudad. Excelente. ¿Y por qué votar por Alvin Ulloa? Muy buena pregunta. Mira, siempre he tenido esa vocación de servir. Me considero un servidor público meramente. Desde temprana edad participaba en voluntariados sin esperar ningún tipo de remuneración. Por ejemplo, participaba en los campamentos de verano con Jesús, que quizá mucha gente lo ve como insignificativo porque eran con niños, pero no, para mí significaba mucho. ¿Por qué? Porque yo compartía con esos niños la felicidad de su fe. Ellos le enseñaban acerca de Jesús y yo me encargaba de hacerlos felices a ellos en ese entorno. Entonces eso me llenaba de una satisfacción saber que esos niños iban subiendo con una mentalidad sana, con una mentalidad realmente adecuada a su edad. Pero también yo participé del programa de modelo de Naciones Unidas, soy egresado del 2014 de MINUME, y eso es otro programa de voluntariado. Fui pionero de modelos internos a nivel local, donde le enseñaba habilidades a los jóvenes, tanto de comunicación, de redacción de discurso, pero también de debate. O sea que era enriquecedor el compartir con ellos, y también lo hacía sin esperar nada a cambio. En mi vida adulta, pues participé también en programas de impacto social, por ejemplo, la causa de la Marcha Verde. También participé en las protestas que hubieron en las pasadas elecciones de 2020, que hubo un poco de disturbios por cosas que pasaron en esas elecciones. También participé de manera activa. Actualmente pertenezco a la JCI, que es la Cámara Junior Internacional de Puerto Plata, donde he fungido como director RISE. En esa dirección me enfocaba directamente en velar por el bienestar de la salud mental, que sabemos que después de la pandemia hubo toda una explosión con relación a eso, de que muchas personas no estaban bien, y a través de la organización pues podíamos ser canalizadores de ciertas necesidades y ayudarlos también. Actualmente ocupo la dirección de Objetivos de Desarrollo Sostenible, justamente atendiendo a los objetivos del milenio, que son para el 2030, donde planteamos iniciativas para hacernos sostenibles en el tiempo. También soy presidente del Club Rotaract Puerto Plata, que esa es una entidad pura de servicio. Ahí nosotros, por ejemplo, hacemos actividades de donación de útiles escolares para Reyes Magos. También, por ejemplo, hacemos Rotary Pinta, que identificamos una vivienda y se la reparamos por completo a una persona que en verdad pensaría que nunca iba a recibir ese tipo de bendición. Y mediante esa entidad de servicio, pues me permite también conectar con la comunidad de Puerto Plata, conocer más sus necesidades y velar por ellas, sentirlas verdaderamente. Entonces entiendo que también soy enfermero, o sea que eso es una profesión que demanda vocación de servicio puramente, porque si no, no la vas a hacer con amor, si no tus pacientes no van a tener una mejoría adecuada. Entonces yo siento que el engranaje de todo eso es lo que hace que esta candidatura sea de la gente, y es justamente para la gente que quiero hacerla. Por eso siento que si me dan la oportunidad de ser el regidor, vamos a hacer un cambio juntos, vamos a velar por un mejor futuro juntos. Sabes que has mencionado, o sea, estás en diferentes áreas, al servicio, pero en diferentes áreas, abarcando muchísimas, y eso es fascinante. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo se puede transformar o elevar el diálogo político en el país? Mira, en realidad la mayoría de candidatos que aspiran a posiciones políticas lo hacen, o así lo siente el pueblo, para ver el Estado como un botín. Es un espacio para enriquecerse, no es un espacio para resolverle las necesidades de la gente. Entonces, ¿qué sí se hace falta aquí? Más debates, más planteamientos de propuestas. Que, por ejemplo, que yo venga aquí, pero que también tú tengas la oportunidad de tener a 5 candidatos más a regidores, y que dentro de ese espacio, pues cada quien exprese sus ideas y quizás llegamos a un acuerdo, aunque seamos de partidos diferentes, porque esa es al final la esencia de un debate, llegar a una resolución. Pero entonces los candidatos generalmente huyen a eso. No les gusta expresar sus ideas, no les gusta que los cuestionen,
y en ocasiones se enganchan de figuras políticas de su propio partido y mediante ellos es que hacen propaganda. Vamos a votar por fulano porque está con fulanito. Entonces ahí se tergiversa realmente cuál es el mensaje de la política, que es servir. Entonces siento que para hacer un impulso y que la misma juventud se interese más en participar, ya sea en ambientes políticos o en ambientes de votación, porque a veces los jóvenes no votan porque no se sienten identificados con los candidatos que tienen, y es justamente por eso, porque no los conocen, y los candidatos tampoco les interesa que lo conozcan. Entonces eso mitiga muchas veces toda la intención que quizás podamos tener como candidato o toda la intención que pueda tener el país para tener una verdadera democracia. ¿Y qué palabras le darías a esos posibles electores que hoy te están viendo? Sueñen. Soñar es una herramienta maravillosa. Uno pensará que todo está perdido, que no vale la pena, que tenemos el país vendido, tienen las mismas personas, pero soñar hace que todo ese panorama cambie. Yo estoy aquí mediante un sueño que tuve, mediante ese anhelo que tuve de transformar mi país. Y era una visión a futuro, pero que hoy puede ser un hecho. Entonces, en el momento de que nosotros soñamos con una mejor República Dominicana, vamos a ser mejores cuestionando a las personas que nos representan, pero también vamos a empoderarnos en el momento que sea necesario para ser nosotros los protagonistas de esas historias. Pero la esencia del sueño es justamente eso, soñar para llevar a cabo. Es realmente lo que les recomendaría, que indistintamente de cuál sea el resultado de estas contiendas electorales, entiendan de que su voto es importante, de que su voto transforma y que si ellos sueñan realmente con una mejor República Dominicana, pueden obtenerla mediante esos cambios que se hacen con un solo voto. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta edición de Mercado Politics. Y bueno, esperamos tenerte pronto acá como un ganador en estas elecciones. Que así sea. Muchas gracias por recibirme, la verdad. Fue muy ameno el estar aquí y ojalá sí se repita.